Hola a todos, en este video vamos a seguir con las aplicaciones de la integración y vamos a hablar de la longitud de arco. Entonces, para eso quiero que por favor consideremos la siguiente función. Este va a ser mi eje X, aquí vamos a tener f de X y ahora vamos a tener una función como por ejemplo esta de acá. ¿Listo? Entonces, digamos que este punto de acá lo vamos a llamar A. Y este punto de aquí lo vamos a llamar B. Y vamos a hacerlo de siempre. Entonces delta de X va a ser igual a B menos A sobre N. Es decir, que em, vamos a dividir este intervalo en N subintervalos del mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, este acá va a ser X sub 1 y vamos a hacer X sub 2 hasta que aquí lleguemos a un X sub I menos 1 y aquí vamos a tener un X sub I y vamos a seguir hasta que aquí vamos a tener un X sub N menos 1, ¿cierto? Hasta el B, que es el mismo X sub N. Y el A entonces vendría a ser nuestro X sub 0. Y sabemos que la longitud que separa a cada uno de estos subintervalos tiene un valor de delta de X. ¿Ok? ¿Qué es la longitud de arco? La longitud de arco es, imagínense que nosotros pudiéramos tomar esta función que es una curva y la pudiéramos extender y después de que la extendemos, entonces tomamos una regla y decimos, ah bueno, aquí está nuestro cero, aquí está uno, aquí está 2, aquí está 3, ¿sí? Y podamos medir cuánto vale la extensión de esa curva. ¿Listo? Esa es la idea fundamental de la longitud de arco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar que este punto de por acá viene a ser f de x sub i y este punto de por acá viene a ser f de x sub i menos 1. ¿Ok? Y ahora nos vamos a preguntar cuánto valdría esa distancia. Como nosotros, la idea es que vamos a tomar ahorita que delta de x tiende a cero porque n tiende al infinito. Entonces lo que podemos pensar es, acuérdense de lo que pensamos en las derivadas, ¿no? Que cuando nos acercamos mucho entre dos puntos de una línea que era continua y suave, ¿no? Podríamos ver que lo que une a esos dos puntos no es nada más y nada menos que una recta. Entonces eso es justo lo que vamos a pensar, que entre esos dos puntos pasa una recta. ¿Listo? ¿Y ustedes saben cómo calcular la distancia entre dos puntos de una misma recta? Entonces eso aplica bastante con lo que es Pitágoras, ¿no? Nosotros lo que decimos es que esta distancia de por aquí, esta distancia por aquí, ¿sí? Se llama delta de x. Y esa distancia de aquí, ¿quién va a ser? Pues va a ser f de x sub i menos 1, ¿cierto? Ah, bueno, no, si es delta x es xi menos x sub i, entonces debemos ir al revés, ¿cierto? Es f de x i menos f de x sub i menos 1, ¿ok? Y entonces nosotros sabemos que esto de acá es un triángulo rectángulo y por Pitágoras podemos saber esa distancia. De hecho, esa distancia, llamémosla d, va a ser igual a la raíz cuadrada de f de x sub i menos f de x sub i menos 1 elevada al cuadrado más delta de x, ¿cierto? Elevada al cuadrado. Ok. Y una vez tenemos esto, entonces yo les digo, vamos a hacer algo muy conveniente y es que vamos a multiplicar por 1. Pero en este caso 1 se va a llamar la raíz cuadrada de delta de x al cuadrado. Y abajo también, entonces tenemos que poner lo mismo. Por propiedades de las raíces, entonces sabemos que esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de f de x sub i menos f de x sub i menos 1 elevada al cuadrado sobre
delta de x al cuadrado, ¿cierto? Más delta de x al cuadrado sobre delta de x al cuadrado. Y ahí usamos únicamente la de abajo. Entonces aquí tenemos que multiplicar todo esto por la raíz de delta de x al cuadrado. Pero ¿quién es la raíz de delta de x al cuadrado? Delta de x, ¿cierto? Listo. Entonces, acá yo lo que quiero que vean es que, sí, delta de x es b menos a sobre n. Pero entre dos intervalos consecutivos, ¿cierto? Delta de x acá, por ejemplo, ¿quién sería? X sub i menos x sub i menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La distancia se convierte en la raíz cuadrada de ¿quién? Estos ambos están elevados al cuadrado, ¿cierto? Entonces puedo tomar esto como f de x sub i menos f de x sub i menos 1. ¿Y quién es delta de x? Delta de x es precisamente x sub i menos x sub i menos 1, ¿cierto? Y ahora voy a elevar todo esto al cuadrado y le sumo esto que es 1, ¿cierto? Y después de todo esto, entonces necesito multiplicar por delta de x. Y yo les pregunto, si nosotros tomamos ahora que vamos a definir, ahora que vamos a tomar el límite de cuando n tiende al infinito de esa distancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que delta de x se vuelve 0, ¿cierto? Tiende a 0. Bueno, no se vuelve 0, tiende a 0. Y esto de acá también tiende a 0, ¿cierto? Porque eso es precisamente delta de x. ¿A usted no le suena quién es esto de acá? Eso es una pendiente, ¿cierto? Pero una pendiente con un delta de x que tiende a 0. O sea, esto es realmente un dx. Y entonces esto se convierte en un dy. Lo que tenemos aquí no es nada más y nada menos que la derivada de x evaluada ¿en dónde? Evaluada en x sub i. ¿Cierto? Ok, pero elevada al cuadrado, porque es lo que teníamos solo en el paréntesis. Y aquí va a quedar más 1 y va a ir multiplicado todo por un delta de x. Y esa distancia, de hecho, es la distancia de i hasta, bueno, de i menos 1 hasta i, ¿cierto? Entonces, podríamos llamarla la distancia sub i. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero encontrar la longitud de arco, yo lo que tengo que sumar es todas esas pequeñas distancias de i. Entonces estamos diciendo que la longitud de arco, podríamos llamarla L, va a ser igual a la sumatoria desde que i vale 1 hasta que i valga n de esas distancias sub i. Pero esas dos distancias sub i, acuérdense de que rigurosamente lo debemos tomar como el límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria, ahora sí, desde i igual a 1 hasta n de esas distancias sub i. ¿Pero quiénes son esas distancias sub i? Esto, la raíz cuadrada de f' de x sub i al cuadrado más 1 multiplicada por delta de x. Y esta suma de Riemann ya podemos dar el paso a la integral y darnos cuenta de que esta longitud de arco va a ser igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de f' de x, ¿listo? Al cuadrado más 1 de x. Entonces, aquí hay pues algo importante que mencionar, o de hecho podríamos pensarlo como dos aspectos importantes a mencionar. El primero de ellos es que podríamos escribir una función longitud de arco, ¿sí? Igual como hacíamos para el volumen de los sólidos de revolución. Es decir, si yo cambio mi límite superior por t, entonces a medida que yo avanzo en mi función, puedo ir viendo cómo va cambiando mi longitud de arco. ¿Listo? Entonces esa función longitud de arco sería esta de acá. Y lo segundo es que para que exista la longitud de arco, para que yo la pueda calcular, f' de x debe existir.
¿ok? Eso es muy importante. También que, si se dan cuenta, estas integrales no van a ser integrales sencillas normalmente porque tenemos una raíz y estas integrales suelen resolverse por sustitución trigonométrica, ¿cierto? Ahora, me gustaría que viéramos lo siguiente. Nosotros tenemos la función, digamos que sea una función que se vea como una recta, así, y igual a mx más b. Y si yo les dijera, este punto aquí vale a y este punto aquí vale b, ¿quién es la longitud de arco? Entonces ustedes me dicen, ah, no, mire, muy sencillo. Usted lo que dice es que b menos a al cuadrado más, y aquí pone f de a más f de b, ¿cierto? Perdón, aquí es restando, y es f de b menos f de a al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Entonces tomo esto todo en una raíz y eso va a ser igual a mi longitud de arco. Eso va a ser mi valor de L. Pero yo les pregunto, ¿quién es la derivada de esta función? La derivada de esta función es m, ¿cierto? Eso es y'. ¿Y quién es m? Pues precisamente es f de b menos f de a sobre b menos a, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué haríamos nosotros? Multiplicamos arriba y abajo por ¿quién? Vamos a multiplicar esa raíz por ya les digo por quién la vamos a multiplicar. Esto de aquí va al cuadrado. Y la vamos a multiplicar por 1. Solo que 1 se va a llamar b menos a al cuadrado sobre b menos a al cuadrado. Y todo esto en una raíz. Y eso va a seguir siendo igual a nuestra longitud. Total que nos va a quedar acá 1 más f de b menos f de a sobre b menos a. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por b menos a, ¿cierto? Y eso va a ser igual a nuestra longitud. Y si se dan cuenta, ¿esto qué termina siendo? Termina siendo la definición que teníamos acá. Que esa longitud iba a ser igual a la integral de AB de f' de x al cuadrado más 1 de x. ¿Listo? Ahí podemos ver entonces que esa definición, aunque se ve loca, tiene sentido, tiene bastante sentido. Lo último que quiero es que miremos que la circunferencia es igual a 2 veces pi por el radio, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede si nosotros queremos calcular eso? Esto acá es x y esto acá es y. Y tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de el radio al cuadrado menos x al cuadrado. Eso es la función que tengo dibujada acá. Y la queremos mirar cuál es la longitud de arco de menos r hasta r, es decir, media circunferencia, ¿cierto? Estaríamos pensando que esta longitud de arco va a ser igual a pi por r. Eso ya lo sabemos. ¿Y ahora qué opinan si la demostramos a partir de nuestra definición de longitud de arco? Lo quiero hacer como un ejemplo para que quede sentado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado de x, ¿cierto? Es igual a la longitud de arco, ¿cierto? Y en este caso, ¿quién vendría a ser nuestra longitud de arco? Bueno, pues la integral desde menos r hasta r de ¿quién? Pues de la integral de 1 más pues la raíz de 1 más f de x al cuadrado de x. Pero entonces, ¿qué tenemos? Pues que f de x es igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Quién va a ser f' de x? Bueno, pues va a ser 1, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado multiplicada por la interna que es bueno, dos veces, ¿sí? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado multiplicada por la interna que es precisamente menos 2 veces x, ¿cierto? O sea que esto es menos x sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Ok. Y entonces, ¿quién va a ser f' de x al cuadrado? Ah, bueno, pues si yo elevo esto al cuadrado me queda x solito, ¿cierto? X al cuadrado y abajo me queda r al cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora les pregunto, ¿quién va a ser 1 más
f' de x al cuadrado. Ah, bueno, pues eso va a ser r al cuadrado menos x al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado, eso es 1, más f' de x al cuadrado, que es x al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué me quedó? Que 1 más f' de x al cuadrado va a ser igual a, este acá se resta con este y queda r al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué nos quedó? Nos queda que nuestra longitud de arco va a ser la integral de menos el radio hasta el radio de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, que es esto, la raíz cuadrada de r al cuadrado sobre r al cuadrado menos x al cuadrado, y todo esto de x. Pero esto es lo mismo que ¿quién? La integral de menos r hasta r, y como esto es una división, puedo yo eh, evaluar la raíz arriba y abajo y me va a quedar aquí r sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y entonces necesitamos resolver esto ¿por dónde lo hacemos? Entonces lo que yo les sugiero es hagámoslo por sustitución trigonométrica y no se preocupen que el resultado va a ser bien curioso y no algo tan extenso. Entonces, ¿cómo hacemos esto por sustitución trigonométrica? Entonces, nosotros nos acordamos de que debe existir un triángulo de lado de 90 grados y pensamos, ok, ¿cómo cuadramos los lados de tal manera que si este ángulo es θ, este triángulo exista y sea rectángulo? Entonces tiene que cumplir Pitágoras. Y tiene que cumplir Pitágoras con algo de acá. Y yo le sugiero, si este lado de acá es r al cuadrado menos x al cuadrado, entonces si yo lo elevo al cuadrado y le sumo este lado al cuadrado, ¿qué pasa si este lado es x? Entonces, al hacer Pitágoras, yo tendría ¿quién? R al cuadrado menos x al cuadrado más x al cuadrado debe ser igual a ¿quién? Entonces, este se va con este, ¿cierto? Y me queda r al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este lado vale la raíz de r, ¿ok? ¿Cómo lo hice? Bueno, sencillamente necesitaba aplicar que me salieran r y raíz de r cuadrado menos x al cuadrado por algún lado. Y aplicando Pitágoras, pues lo que me fijo es que se cumpla esa relación. Si yo elevo esto al cuadrado, y le sumo este al cuadrado, me debe dar este al cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces vemos que ahí lo cumple. Y entonces necesitamos hacer la sustitución, ¿cierto? Entonces decimos seno de θ va a ser igual a x sobre r, ¿verdad? Esto me queda como que x es igual a r veces el seno de θ. Y entonces de x de θ, ¿quién es? Pues r veces el coseno de θ, ¿correcto? Y lo otro que yo podría pensar es que el coseno de θ es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado sobre r. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, 1 sobre el coseno de θ, o pues la secante de θ, ¿quién va a ser? R sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Ok, entonces, ¿qué me va a quedar? Yo quiero evaluar la integral de menos r hasta r de r sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y yo sé que eso me va a dar la mitad de la circunferencia. Ok, pero entonces yo la necesito evaluar por el lado de sustitución trigonométrica y yo voy a decir lo siguiente. La voy a evaluar a partir de una integral. No voy a mirar los límites de integración porque no sé cómo cambiarlos en este caso. Y vamos a decir que precisamente esta fracción de aquí, ¿qué va a ser? Ah, bueno, pues r sobre la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado es 1, ¿cierto? Sobre el coseno de θ. ¿Y quién es de x? Ah, bueno, pues de aquí vemos que de x es precisamente r veces el coseno de θ. Es decir, que borro el 1 de acá y ¿qué me quedó? Me quedó aquí arriba r veces el coseno de θ. ¿Sí es claro? A ver, de x lo cambié por esta fórmula, que me va a decir que de x es igual a r coseno de θ. Eso va aquí arriba. Y r sobre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado es 1 sobre coseno de θ. ¿Qué va a pasar? Que se va a cancelar con esto. Y entonces esto nos va a quedar como la integral de r de θ, que es lo mismo que tener r por θ más
una constante. ¿Listo? Entonces yo la puedo evaluar esta integral mediante esto. Pero ¿cuál es el problema? Que eso está en términos de x y aquí la variable es θ. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, pues de esta misma formulita yo tengo que θ es igual a ¿qué? El arcoseno, ¿cierto? O el seno inverso de x sobre r. Entonces, esto se convierte en que esta integral de por aquí es lo mismo que tener r veces θ, pero θ es seno a la menos 1 de x sobre r, y lo necesitamos evaluar entre ¿dónde? Entre menos r y r. Eso va a ser ¿quién? R, que multiplica a el seno a la menos 1 de, y reemplazo la variable x por esto arriba, me va a quedar r sobre r, menos el seno a la menos 1 de, y reemplazo, y me va a quedar aquí menos r sobre r. Entonces esto va a ser que esa integral es igual a r veces el seno a la menos 1 de 1 menos el seno a la menos 1 de menos 1. Entonces no sé si recuerdan cuando yo expliqué el video de sustitución trigonométrica cómo hacíamos para mirar qué era esto. Y es acordarnos de que si el seno a la menos 1 de 1 es igual a y, es porque el seno de y es igual a 1. ¿Y el seno de qué valor, de qué ángulo es 1? Ah, el de pi medios. Y el otro es el seno a la menos 1 de menos 1. De ser igual a y, esto solo va a ocurrir si el seno de y es igual a menos 1. ¿Y qué ángulo me satisface eso? Menos pi medios. Total, que esto es lo mismo que tener r que multiplica a pi medios menos menos pi medios, o sea, más pi medios. Y esto de aquí es igual a pi veces r, que era el resultado que esperamos, la mitad de una circunferencia, ¿sí? La mitad de una circunferencia. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.